Muy buenos días, compañero maestra. Este es el grupo 6, el cual está compuesto por 5 bellas expositoras: Limbidó Moral, Martel Portorreal, Lady Asensio, Rosmary Mendoza, yo, Diosmiri Abreu Mansueta, la cual le estaremos hablando sobre el tejido cartilaginoso. ¿Qué es el tejido cartilaginoso? Que es un tejido avascular, el cual está compuesto por sus células que abundan en ella, que es el condrocito. Tiene una gran matriz extracelular, el cual les corresponde un 95% de volumen total dentro del cartílago. Las células, como ya dije, la que se encuentra, la que produce sustancia amorfa para que la matriz esté humeada, es decir, tenga una buena lubricación mediante pase un movimiento, es las células del condrocitos. Sobre su función, es decir, este principalmente se encarga del sostén estructural y de la masa corporal del tejido, es decir, sostén es que lo mantiene entre sí. También tiene función como de armazón flexible y resistente a la amortiguación de los huesos. Permite que la articulación tenga un buen movimiento, recalcando más de 2 células que se encuentran dentro del tejido cartilaginoso, que son las células endogénicas, que estas pueden ser también llamadas condroplastos, que son los encargados de sintetizar, es decir, mientras los condrocitos abunden una sustancia, esta célula como sintetiza, es decir, esa es la que se encarga de regular que la membrana extracelular tenga no mucha sustancia amorfa ni tampoco poca. Depende del tiempo o de la edad que tenga la persona. Mi nombre es Lady Asensio y les estaré hablando un poco sobre la clasificación del tejido cartilaginoso. Este se divide en 3, que son el tejido cartilaginoso hialino, que contiene fibras de colágeno tipo 2, y este es el más abundante en nuestro organismo, además de que posee muchísimas funciones. El cartílago elástico, que contiene fibras de colágeno tipo 2 y además contiene fibras elásticas, lo que hace que este sea más flexible. Y está el fibrocartílago, que contiene fibras de colágeno tipo 1 muy gruesas y densas. Esto hace que este soporte fuerzas extremas. Más adelante, mis compañeras y yo le estaremos abundando un poquito más sobre estos 3 tipos. Soy Mayelin Vidomor y les voy a estar hablando sobre el cartílago hialino, componentes, principales características y reparación. El cartílago hialino es una forma avascular de tejido conjuntivo que está compuesto por células denominadas condrocitos y una matriz extracelular de aspecto homogéneo muy especializada. Ahora bien, ¿qué son los condrocitos? Como mencioné anteriormente, los condrocitos son unas células especializadas que producen y mantienen la matriz extracelular. Dichas células no necesitan de irrigación ni inervación para poder mantenerse sanas y funcionando correctamente. En el cartílago hialino, los condrocitos se distribuyen solos o por cúmulos denominados como grupos isógenos. Cuando los condrocitos están presentes en los grupos isógenos, eso significa que son para dividirse. Conforme se van sintetizando en la matriz que los rodea, los condrocitos que están recién divididos se dispersan y también secretan metaloproteinasas, que son enzimas que degradan la matriz cartilaginosa para permitir que las células se expandan y se reubiquen dentro de su grupo isógeno en crecimiento. Los condrocitos no solo secretan colágeno de la matriz, sino que también todos los glucosaminoglucanos y proteoglucanos. Los condrocitos son importantes para la síntesis y el mantenimiento de los componentes de la matriz extracelular. La matriz del cartílago hialino es producida por los condrocitos, que en esta se caracterizan 3 clases principales de moléculas, de las cuales voy a resaltar las moléculas de colágeno, que el colágeno es la principal proteína de la matriz. Dentro del colágeno tipo 2 se encuentran 4 tipos de moléculas que participan, que son la molécula
Tipo 9, que es la que facilita la interacción de las fibrillas de las moléculas de los protoglucanos de la matriz. Tenemos las de colágeno tipo 11, que es la que regula el tamaño de las fibrillas, y el colágeno tipo 10, que organiza las fibrillas en una red hexagonal tridimensional, que es decisiva para la función mecánica eficaz. Además, en la matriz también hay un colágeno tipo 6 con predominio en la periferia de los condrocitos, en donde se distribuye la adhesión de las células de armación matricial. Dado que estos tipos de colágeno se encuentran en grandes cantidades importantes en la matriz del cartílago, se ha convenido llamarlos como moléculas de colágenos específicos del cartílago. La matriz del cartílago hialino siempre va a estar muy hidratada para evitar la elasticidad y difusión de metabolitos pequeños. Ahora bien, ¿qué son los protoglucanos? Los protoglucanos son la sustancia fundamental del cartílago hialino, que contiene 3 tipos de glucosaminoglucanos, que estos son hialuronato, condroitín de sulfato y queratán sulfato. También tenemos las glucoproteínas multiadhesivas, que estas también son denominadas como proteínas no colágenas, que influyen sobre la interacción entre los condrocitos y las moléculas de la matriz. Estas tienen un valor como marcadores de recambio y de generación del cartílago hialino. Las principales características del cartílago hialino se encuentra su función, que su función es resistir a la compresión, además proveyendo amortiguación a las articulaciones, con una superficie lisa y de baja fricción en las articulaciones, que provee un sostén estructural al sistema respiratorio, donde se encuentra la laringe, tráquea y bronquios, constituyendo el fundamental desarrollo del esqueleto fetal. También tiene la ossificación endocondral y el crecimiento de los huesos largos para proveer sostén flexible para los tejidos blandos. Su ubicación: este tejido está ubicado en el esqueleto fetal, también en los discos epifisarios, en la superficie articular de diartrosis, en los cartílagos costales, en los cartílagos de las cavidades nasales, y en la laringe se encuentra en los cartílagos tiroides, cricoides y aritenoides, en los anillos traqueales y en las placas cartilaginosas bronquiales. Este cuenta con fibras que son el colágeno tipo 2. Esta constituye la mayor parte de las fibrillas de la matriz hialina, que son en cantidades suficientes con los colágenos mencionados anteriormente, que son tipo 6, tipo 9, tipo 10 y tipo 11, que estos se denominan colágenos específicos del cartílago. Todas las moléculas de colágeno interactúan entre sí en una disposición de tridimensional. La matriz está muy hidratada, esto quiere decir que está hidratada al 60% de su peso neto, que consiste en agua que en su mayor parte se une a las aglomeraciones de protoglucanos, monómeros que se agregan unidos a las moléculas y al uronato larga. Tenemos también el pericondrio. El pericondrio es un tejido conjuntivo denso y irregular que está compuesto por células que no pueden distinguirse de los fibroblastos. En muchos aspectos, el pericondrio se asemeja a una cápsula que rodea las glándulas y muchos otros órganos. Esta funciona como fuente de células cartilaginosas nuevas. Durante el crecimiento activo del pericondrio aparece dividido en una capa interna celular que da origen a las células cartilaginosas nuevas y a una capa externa fibrosa. Esta división no siempre es obvia, en especial en el pericondrio, que no está produciendo activamente nuevo cartílago o cuando el tejido de crecimiento está muy lento. Así que el pericondrio se encarga de regenerar el cartílago. La reparación del cartílago hialino. Debido a su índole avascular, el cartílago hialino posee una capacidad de autorreparación muy limitada. La reparación comprende sobre todo de la producción del tejido conjuntivo denso. En el proceso de envejecimiento, el cartílago hialino es propenso a la calcificación y el reemplazo por tejido óseo. El cartílago puede tolerar bastante acción de fuerzas intensas y repentinas. Sin embargo, cuando se lesiona el cartílago se manifiesta una llamativa incapacidad de sanar, aun en las lesiones más leves. Esta falta de respuesta a la lesión se atribuye a la vascularidad del cartílago, la inmovilidad de los condrocitos y la capacidad limitada de los condrocitos maduros para proliferar. Esto quiere decir que es posible un cierto grado de reparación
pero solo si el efecto comprende del pericondrio. En las lesiones, la reparación es el resultado de las actividades de las células progenitoras pluripotenciales ubicadas en el pericondrio. Incluso en casos son pocas o ninguna células cartilaginosas que se pueden producir. La reparación comprende del todo de la producción de tejido conjuntivo denso. Esto es todo por mi parte. Ahora. Bueno, compañeros, estoy aquí, soy María Mansuet, la cual también le estará hablando sobre una patología que es la artrosis, que es una patología degenerativa de las articulaciones que se caracteriza por la degradación del cartílago iliano. Es decir, esta se produce durante el envejecimiento del organismo, que se asocia de forma importante en la presencia de esta patología. Esta mayormente como ya había dicho, se presenta pasan los tiempos de la degradación de los huesos, es decir, mientras las personas tienen más edad, es decir, van cumpliendo su determinado tiempo, van sufriendo diferentes tipos de enfermedad dentro del tejido cartilaginoso, es decir, lo cual se le va degenerando las partes del hueso porque el condrocito no está liberando mucha sustancia amorfa para que la matriz extracelular esté humeada y haga una buena articulación. Aquí abajito yo le tengo una imagen donde hay una articulación normal durante tiene los seres humanos, es decir, una buena articulación donde hay un hueso compacto, es decir, ese hueso está teniendo su estructura bien estructurada, tiene una membrana sinovial, tiene una cápsula articular y una cavidad sinovial, lo cual están bien estructuradas dentro del mismo cartílago, es decir, no hay enfermedad degenerativa o patológica en esta articulación, es decir, esto es una buena articulación ya que la membrana extracelular está teniendo una buena lubricación, tiene su 95% de volumen y no hace que los huesos se rasquen, es decir, se junten entre sí para que se vayan deteriorando. Aquí al lado también les tengo una patología de la cual estoy hablando, que es la artrosis. Ustedes ven aquí que hay una destrucción grave del cartílago, es decir, el hueso se está apoyando o está teniendo un sostén externo dentro de la membrana extracelular, la cual se encuentra con poca lubricación y hace que se junten los dos huesos y ocurra una degradación, una destrucción entre estos. Mayormente las personas mayores sufren de artrosis, es decir, al estar los huesos muy pegados, el tejido no le da como sostén flexible para que los huesos no se degraden y mientras se van degradando sufren de un inmenso dolor. Sobre la matriz del cartílago, que es una matriz que está conformada por fibra colágena, es decir, esta hace la rejuveneción dentro de la matriz, es decir, que esta produce proteoglucanos y glucosaminoglucanos que forman la mensueta. Esta sirve de ser flexible, es flexible, pero firme entre ellas, es decir, es la matriz que la cubre, lo cual esta se dividen en dos, que es la matriz territorial, que es la que está dentro de las células, es decir, es la primera que la cubre a las células del condrocito o del condroplasto, es decir, es la primera capa, lo cual esta está rodeada de fibras colágenas tipo 2 y una cantidad de colágeno tipo 9.
el cual además tiene una baja concentración en los proteoglucanos y proteoglucanos sulfatados, lo cual mientras de la tinción que se hace, la matriz se tiñe con menos intensidad en la matriz casular, es decir, en la que está dentro, es decir, la matriz casular sería como la primera capa, la matriz territorial sería la segunda y la matriz interterritorial es una región que rodea la matriz territorial y todos los espacios que cubren al condrocito. Es decir, la matriz territorial es la más grande, es la que cubre las células. Aquí yo le tengo una pequeña imagen donde se ven específicamente donde se encuentra la matriz casular, donde se encuentra la matriz territorial, la matriz interterritorial dentro de un grupo isogénico. Yo también le estaré hablando sobre la osificación endocordal, que es un proceso que se desarrolla del sistema esquelético en los fetos y que constituye con la reproducción del tejido óseo. A partir de esto, el tejido cartilaginoso, es decir, se trabajan en conjunto para tener un proceso de desarrollo en buen estado. También esta osificación se encuentra en la columna vertebral, donde cada ser humano tiene una buena amortiguación, en la pelvis, en las extremidades donde se forma inicialmente un modelo del cartílago iliano, que será sustituido más tarde por el tejido óseo. También le estaré hablando sobre la placa epicifisaria de crecimiento, que son las áreas cerca del extremo de los huesos. Están cerca de la matriz extracelular, el cual extremos se encuentran los huesos largos en los niños, en los adolescentes, que determinan la longitud y la forma que tendrá el hueso. Es decir, la placa epifisiaria es la que se va como determinando el crecimiento del hueso dentro del ser humano. Hasta aquí fue mi exposición. Saludos, mi nombre es Maite Raquel Real Montero. Yo le estaré hablando de lo que es el cartílago elástico, su característica, su función, su ubicación, su pericondrio, entre otras cosas. El cartílago elástico se caracteriza por fibras elásticas y laminillas elásticas, además de lo que es el material de la matriz del cartílago hialino. El cartílago elástico se distingue por la presencia de elastina en la matriz cartilaginosa, además de los componentes normales de lo que es la matriz del cartílago hialino. El cartílago elástico contiene lo que es una densa red de fibras elásticas ramificadas y anatomosadas y láminas interconectadas de material elástico. Estas fibras y láminas se detectan de una mejor forma mediante cortes histológicos de parafina e implementando el uso de técnicas de coloración especiales como es la resocina y fusina y la alceína. Se encuentra en el pabellón auricular, en las paredes del conducto auditivo externo, en la tuba de Eustaquio, en la epiglotis de la laringe, así como se destaca porque no se calcifica durante el proceso de envejecimiento, a diferencia de lo que pasa con el cartílago hialino, que se calcifica con el tiempo.
Podemos decir que su función es proveer un sostén flexible para el tejido blando, así como los principales tipos de células que están presentes en son los cordoblastos y condrocitos. Los principales tipos de células que están presentes en son los cordoblastos y condrocitos. Sus componentes típicos de la matriz extracelular son las fibrilas de colágenos tipo 2, fibras elásticas y monómero de agrecan. Y siempre está rodeado de lo que es un pericondrio. Mi nombre es Leida Abigail Asensio y les estaré hablando acerca del tejido cartilaginoso fibroso. Bueno, este es uno de los 3 tipos principales de cartílago y también se puede llamar fibrocartílago. Esta es una combinación de tejido conjuntivo denso modelado y cartílago hialino. En este podemos observar los condrocitos dispersos en fibrillas de colágenos, en hileras y formando grupos isógenos. Las principales características del fibrocartílago son que en su estado fresco se exhibe con un color blanquecino y opaco. El tejido cartilaginoso fibroso, como todos los tejidos, consta de células. Estas células son condrocitos y fibroblastos, además de que contiene una matriz extracelular. En los cortes del fibrocartílago es normal ver poblaciones de células con núcleos redondeados y una pequeña cantidad de material de matriz amorfo circundante. Estos núcleos pertenecen a los condrocitos. Dentro de las regiones fibrosas se observan núcleos alargados o aplanados y estos pertenecen a los fibroblastos. Una de sus características únicas en comparación con los otros tipos de cartílagos es que no posee pericondrio. El pericondrio es una vaina de tejido conjuntivo colagenoso, irregular y denso que recubre la mayor parte del cartílago. Además, este fibrocartílago es muy caracterizado por ser fuerte y flexible debido a la combinación exclusiva y única de sus fibras de colágenos y matriz extracelular. Como mencioné anteriormente, el fibrocartílago consta de 2 células que son los condrocitos y los fibroblastos. Los condrocitos, en este caso, condro, hace referencia al cartílago y cito, que significa célula. Esto quiere decir que un condrocito es una célula que pertenece al cartílago. Los condrocitos como tal son células especializadas que son llamadas de esta forma debido a que provienen de un tejido conjuntivo que se localiza en articulaciones, costillas, nariz o vías respiratorias. Cada condrocito es considerado importante debido a que estos aportan un material esencial para que la matriz funcione correctamente. Estaríamos hablando de 2 componentes que son el colágeno y un tipo de proteína denominado proteoglicano. Por otro lado, tenemos los fibroblastos, que son el otro tipo de célula que compone el fibrocartílago. Fibro, que viene de la palabra fibra, y blastos, que hace referencia a la célula que puede dar vida a otras sustancias. Los fibroblastos como tal son células que forman parte de la mayoría de los tejidos del cuerpo, así como son los tendones, ligamentos, los huesos, incluso se encuentran en algunos vasos sanguíneos. Por su estructura, gracias a su estructura fuerte y flexible, el fibrocartílago tiene como función principal actuar como dispositivo amortiguador y de resistencia contra el estiramiento, la compresión y el desgarro. Este cartílago resiste la deformación por fuerzas externas y por esto se encuentra en puntos claves.
La ubicación del fibrocartílago. Bueno, se localiza en articulaciones de tipo anfiartrosis, que son aquellas que pueden realizar movimientos, pero estos son muy limitados. También estas se caracterizan porque sus superficies están unidas con este tipo de tejido cartilaginoso. Específicamente podemos decir que el fibrocartílago se encuentra en discos intervertebrales, en la sínfisis del pubis, en los discos articulares de la articulación esternoclavicular y temporomandibular, en los meniscos de la rodilla, en el complejo fibrocartilaginoso triangular de la muñeca y en ciertos sitios donde se insertan los tendones en los huesos. Esto nos deja claro que la presencia del fibrocartílago en estos sitios es de que el tejido debe soportar fuerzas de compresión y distensión. Con respecto a las fibras, la matriz extracelular del cartílago fibroso se caracteriza por la presencia de fibrillas de colágeno tipo 1 y tipo 2. Las células de este cartílago sintetizan una gran variedad de moléculas de matriz extracelular, no solamente durante su desarrollo, sino también durante su etapa madura bien diferenciada. Esto permite que el fibrocartílago responda a los cambios en el medio externo como fuerzas mecánicas o modificaciones nutricionales. La matriz extracelular del cartílago fibroso, como había dicho antes, contiene una gran cantidad importante de colágenos tipo 1, que es característica del tejido conjuntivo, y colágeno tipo 2, que es característico del cartílago hialino. Las proporciones relativas de estos colágenos pueden variar. Por ejemplo, los meniscos de la articulación de la rodilla contienen solo una pequeña cantidad de colágeno tipo 2, mientras que el disco intervertebral contiene cantidades iguales de estos dos colágenos. La proporción también puede variar con la edad, porque si nos fijamos, los adultos o mayores tienen una cantidad mayor de colágeno de tipo 2 y la secretan hacia la matriz circundante. Mi nombre es Mary Mendoza, les estaré hablando sobre la condrogénesis y el crecimiento de los cartílagos, basado en los conocimientos del libro de Ross. Esta es la mayor parte de los cartílagos, donde se originan a partir de la mesenquima. Durante la condrogénesis, este es el proceso de desarrollo del cartílago, donde se comienza con la aglomeración de las células mesenquimatosas condrogenitoras para formar una masa densa. La masa densa se conforma de lo que son las células, las cuales estarán rodeadas. En la mayor cabeza, la mayor parte del cartílago se origina en lo que son los cúmulos. Los cúmulos son aquellos entomesenquimas derivados de la célula, de la cresta neural. La SOX9 estaba desencadenando la diferenciación de estas células en condroplastro, las cuales secretan lo que son la matriz cartilaginosa. La expresión SOX9 coincide con la secreción del colágeno tipo 2. Los condroplastros se van separando progresivamente conforme vayan depositando la matriz a su alrededor. Una vez que el material de la matriz lo ha rodeado por completo, estos van recibiendo el nombre de codroncitos. La condrogénesis está regulada por muchas moléculas, entre las cuales están las que son las extracelulares. Estas moléculas son receptoras, son nucleares, son factores de transcripción. También son moléculas adhesivas y que tienen proteínas. El cartílago es capaz de realizar los tipos de crecimiento por aposición e intersticial. Con el inicio de la secreción de la matriz, el crecimiento del cartílago continúa por una combinación de dos tipos de procesos.
En esos procesos está lo que es el crecimiento por aposición, proceso en el cual se forma el cartílago nuevo sobre la superficie de un cartílago preexistente. También está el crecimiento intersticial, el cual es el proceso de un cartílago nuevo en el interior de un cartílago preexistente. Es lo contrario a lo que yo había dicho antes. Uno es al inicio, en el superior, y este es en el interior. Las células cartilaginosas nuevas son producidas durante el crecimiento por posición, lo cual permite que de la capa interna del periocondrio circuncidante las células se asemejen a los fibroblastos. En cuanto a forma y función, estas producen un componente de colágeno del periocondrio. Este es el colágeno tipo 1. Anteriormente había mencionado el colágeno tipo 2. Sin embargo, cuando el crecimiento del cartílago se inicia, las células sufren un proceso de diferenciación guiado por la expresión del factor de transcripción SOX9. Las vaginaciones citoplasmáticas van desapareciendo en el núcleo mientras están redondeadas. Sin embargo, en el citoplasma, estas aumentan de tamaño y se tornan más prominentes. Esos cambios determinan la conversión de la célula en un condroplastro. Los condroplastros, esto sintetiza la matriz cartilaginosa, incluida en la secreción del colágeno tipo 2. La nueva matriz aumenta la masa del cartílago, mientras que al mismo tiempo se producen nuevos fibroblastos. Para mantener la población celular, la población celular del periocondrio, las células cartilaginosas nuevas producidas durante el crecimiento intersticial, estas surgen de la división de los condrocitos dentro de su laguna. Ellas están unidas, pero las células hijas, estas se van separando, se van dividiendo, y la matriz cartilaginosa circuncidante es digestible, lo cual permite la actividad secretora adicional. Como había dicho anteriormente, al principio las células hijas de los condrocitos en división ocupan una misma laguna. A medida que secretan una matriz nueva, se forma una división entre ambas células hijas. En ese momento, cada célula ocupa su propia laguna, ya no van a estar unidas. Conforme se secretan una cantidad de mayor matriz, más se separan las células. Los huesos largos del cuerpo no crecen desde el centro hacia el exterior. En cambio, el crecimiento ocurre en cada extremo del hueso alrededor del cartílago, como lo podemos ver en las imágenes. Cuando un niño se transforma en un adulto, los cartílagos de crecimiento se van endureciendo para formar un hueso y que ese hueso esté más sólido, dado que los cartílagos de crecimiento son la última porción de los huesos que se endurecen o se osifican. Esto histológicamente se le llama osificar. Esos huesos son vulnerables al sufrir fracturas. De hecho, los músculos y los huesos se desarrollan a velocidades diferentes, por lo que los huesos de un niño pueden ser más débiles que los tejidos ligamentosos que conectan los huesos con otros huesos. Un niño es mucho más frágil que una persona adulta, hablando histológicamente de sus huesos. Existen varios tipos de fractura. Están lo que son las fracturas tipo 1. Estas fracturas atraviesan el hueso a nivel del cartílago de crecimiento, separado el hueso extremo al hueso distorsional y completamente el cartílago del crecimiento. También está la fractura tipo 2. Estas fracturas atraviesan parte del hueso a nivel del cartílago de crecimiento
y también estas que quiebran parte del cuerpo del hueso. La fractura tipo 3. Esas son un tipo de fractura que atraviesan una parte del cartílago del crecimiento y hacen desprender un pedazo del extremo del hueso. Esa es la fractura tipo 3. También está la fractura tipo 4. Esta fractura atraviesa el cuerpo del hueso y del cartílago y hace que su crecimiento sea un poco más lento y que el hueso de este sea se torne un poquito más débil. Las fracturas tipo 5. Estas fracturas ocurren debido a una lesión de aplazamiento en el cartílago de crecimiento, producto de una fuerza de comprensión, o sea, una fuerza bruta prácticamente, y se conoce como estas fracturas. Hasta aquí nuestra exposición. Espero que hayan podido comprender todo lo explicado y que haya sido de su agrado la información expuesta por nosotros. Gracias.